Buen día. Voy a comentar algo en torno al lunes, porque el lunes no hay programa, pero ese suceso, esos acontecimientos no pueden ser pasados por alto. Hay que analizarlos, por lo menos recordarlos. Se trata del 158 aniversario de la restauración de la separación de Haití. Eso es bueno aclararlo desde mi punto de vista, de mi concepto de las cosas, de mi criterio, de mi opinión, de mi conclusión en torno a los procesos históricos. Ustedes saben que el 27 de febrero de 1844 se produjo la separación de Haití. No se produjo la independencia nacional, porque no podía haber independencia nacional en un país ocupado, primero por las fuerzas del país vecino, Haití, y después por las fuerzas del Imperio Español. Eso impide, desde todo punto de vista, el patriótico, el administrativo, el económico, el cultural, en todos los órdenes, impide que haya una república. ¿Cuándo hay república en India? Cuando sale el imperio inglés de India y le concede a India su independencia. Aquella gran lucha que ya ustedes conocen y que encabezó Mohandas Karamanchi Gandhi, alias Mahatma Gandhi. Lo de Mahatma por el alma superior. Bueno, pero mientras estuvieran ahí los ingleses, el imperio inglés, the British Empire, dominando la India, por más cosas grandes que hicieran los indios, no había una independencia, no había un país. Y yo insisto en indios, porque así es como debe usarse el gentilicio. Indios, no hindúes. Los hindúes son los miembros del hinduismo, que es la religión, en cierto modo, predominante en la India, el hinduismo. Ellos son indios. Bueno, entonces, aquí se produce, viene gestándose este movimiento. Duarte crea la Sociedad Patriótica La Trinitaria en 1838. Aquella firma histórica de aquellos 9 hombres en la casa de doña Chepita Pérez de la Paz, frente a lo que es la iglesia la iglesia del Carmen, lo que es hoy la Arzobispo Noel, casi esquina Sánchez. Ella, la madre del Divino Loco, de Juan Isidro Pérez. Y se quedó esto de Chepa a Chepa, pero es por doña Chepita que se queda lo de a Chepa en el vocabulario popular dominicano. Doña Chepita Pérez de la Paz, una patriota, firma 9, pero ella estaba presente, no firmó. Ahí hubo machismo trinitario. Debieron ponerla a firmar porque ella arriesgó su vida poniendo su casa para que allí se concentraran los que iban a crear, y crearon la Sociedad La Trinitaria para luchar por la independencia nacional. Que varios de ellos no se portaron como ella, que fue una ilustre patriota todo el tiempo, como lo fue su hijo, de tantos sufrimientos, exilios, cárceles y tortura, que el pobre terminó loco, el Divino Loco. Y ella siguió, pero otros no lo hicieron.
de los que firmaron el primer pacto, el primer tratado, la declaratoria de la Sociedad Patriótica La Trinitaria, que después abandonaron a Duarte, el ideólogo, y que incluso varios de ellos se fueron del país y algunos se integraron al Imperio Español y en España fueron declarados mariscales. Y la propia Sociedad Patriótica La Trinitaria, por varias razones que no sería oportuno detallar, se debilitó. Duarte no le siguió dando fuerza. No hubo un seguimiento patriótico activo. Se fue decayendo la sociedad. Fue perdiendo fuerza. Se fue convirtiendo en un ente sin ninguna proyección. Claro, la idea prevalecía, la actitud prevalecía, la filosofía de ella prevalecía, pero Duarte y los demás no se ocuparon de la Trinitaria, la dejaron caer. Por eso Duarte funda otro sector, otro grupo de crear patriotismo, incluyendo un teatro donde presentaba obras de la cultura patriótica, filosófica, sociológica, económica, etcétera, que él había visto en Europa. También vio algo en Estados Unidos, pero sobre todo en Europa. Pero la Sociedad Patriótica La Trinitaria se desvaneció en el tiempo, no se le dio calor. Pero bueno, siguió el movimiento patriótico, y entonces se fijó el 27 de febrero de 1844 para emprender ya una acción definitiva. Aquí estamos nosotros y queremos separarnos de Haití. Duarte no pudo llevar a cabo esa obra, quiero decir la acción, porque estaba en el exilio. La acción porque la idea él la había expuesto, pero estaba en el exilio perseguido por el gobierno haitiano. El jefe del movimiento, creo que lo he dicho otras veces, el jefe político del movimiento fue un abogado, un intelectual, un patriota carta cabal de principio a fin, Francisco del Rosario Sánchez. Entonces, coordinan para llevar a cabo una acción que estremezca el país, que se haga sentir. Y entonces la coordinación militar, la acción a cargo del general Matías Ramón Mella, y Sánchez, escondido, hasta había fingido su muerte y hasta su entierro, porque la orden era matarlo de los criminales gobernadores haitianos. Entonces, el 27 de febrero ya él está en su casa, ya tiene la bandera, esa bandera que bordó, entre otras, su hermana María Trinidad Sánchez, sin olvidar a la gran Concepción Bona. Y ya tiene la bandera que tenía esos colores, y Duarte le puso una cruz blanca en el medio, dividió rojos y azules. Bueno, entonces ese 27, alrededor de las 10:30 de la noche, imagínense ustedes, en aquel silencio, una ciudad sin actividad, Santo Domingo, Mella y su grupo están reunidos en lo que se llama la Puerta de la Misericordia, ¿verdad? Y entonces ahí están discutiendo lo que van a hacer. Empiezan algunas vacilaciones propias del temor ante el invasor.
Y Mella, el general Mella, hombre de acción, jefe militar del movimiento, dice, no, vamos arriba. Y dispara el llamado trabucazo, como se llamaba a ese tipo de rifles de la época. Y entonces ahí lo oye Sánchez, porque esa era la señal, y avanza con la bandera hacia lo que sería el altar de la patria, a la guarnición haitiana que estaba ahí, en lo que es la culminación, porque empieza allá abajo, en la llamada calle de las Damas, el conde, la calle del Conde de Peñalba, creada por uno de los imperialistas españoles. Y ahí él avanza y va Mella desde el altar de la patria, desde el fuerte de la Misericordia, avanza con su grupo y toma militarmente la guarnición de lo que sería el altar de la patria. Y ahí Sánchez pasa a la historia porque se convierte en el primer dominicano que iza la bandera nacional y proclama la separación de Haití. No la independencia nacional, porque repito, no podía haber independencia en un país ocupado. Primero por esos haitianos y segundo por el Imperio Español. Eso no es, desde ningún punto de vista, ni estructural, ni filosófico, ni religioso, ni patriótico, etcétera, una patria. Ahí se declara la separación de Haití, uno de los primeros pasos brillantes para después, en 1865, lograr la independencia nacional. Ahora bien, Duarte va a regresar el 15 de marzo, ¿verdad? Entonces, o sea, el mes siguiente. Y viene todo el movimiento nacional. No voy a abundar en todo esto porque no terminaríamos nunca. Pero sí, lo más importante es la traición del tirano Pedro Santana y familia, que vende la patria por un título de marqués de las Carreras. Ya lo he dicho muchas veces, ni siquiera fue el héroe de la famosa batalla de las Carreras. El héroe fue el general Antonio Duvergé, a quien él odiaba, envidiaba, más preparado que él, más valiente, más decidido, de más carácter, de más capacidad de decisión. Pero bueno, en 1861 vende no la patria, no la república, porque hubo una separación declarada, el histórico, el glorioso 27 de febrero de 1844. Entonces viene la lucha contra el traidor, contra el imperio español, que ahora es el dueño de este pedazo de tierra. ¿Cómo podía haber independencia en una zona dominada por un imperio? No, es imposible, eso no tiene sentido. Eso no se puede analizar así de una manera superficial. Entonces, en 1863 viene el grito de Capotillo, el glorioso grito de Capotillo, encabezado por la espada maravillosa del que sería entonces el verdadero padre de la patria, general Gregorio Luperón. Viene el movimiento, el propio traidor Santana forma un grupo con sus esbirros y los esbirros españoles a los que servía, y va en contra del movimiento
en contra del ejército restaurador, que no está restaurando la patria porque no existía. El 16 de agosto de 1863 se busca restaurar la separación de Haití. Entonces viene Sánchez por Haití porque no podía llegar por ningún otro sitio al país. Recuerden que no habían 50 vuelos hoy diarios de aviones y los barcos y todo, nada de eso, y no había nada. Entrar por esa parte del territorio. Por eso es que él, cuando Santana y su grupo de bandidos quiere crearle una atmósfera haitianófila, que apoyado por los haitianos, o que viene a eliminar la separación y a entregarla de nuevo a Haití. Y él dice entonces, no, entro por Haití porque no lo puedo hacer por ninguna otra parte. Y si alguien pretendiese mancillar mi honor, decidle que soy la bandera dominicana. Si me falta una que otra palabra ahí, estoy haciéndolo de memoria, pero esa es la idea. Y la acción, y esas son las palabras. Esas son del prócer. Entonces, cae herido en San Juan de la Maguana, en la batalla del Cercado, y le dan las facilidades para que pueda regresar a Haití herido después de la traición, porque él y sus compañeros fueron traicionados. Entonces él se queda, hacerle frente a la situación, detenido, es juzgado, asume toda la responsabilidad, y dice: yo soy el único responsable de todo esto. Y Santana ordena que le fusilen y lo llevan en una silla de guano. No podía caminar, herido de muerte, y lo sientan. Entonces le preguntan: bueno, ¿qué es lo último que quiere el acusado? Y él dice: que me cubran con la bandera nacional. Entonces se le cubre con la bandera y ahí se le fusila a ese patriota extraordinario, inconmensurable. Entonces hace 158 años se produjo la acción restauradora, 16 de agosto de 1873, para restaurar, restablecer, revivir la separación de Haití del glorioso 1844. Y va a continuar después, entonces, un poquito largo pero glorioso, todas las batallas que se van a librar. Los españoles comienzan a abandonar el país, se sienten derrotados. El canalla de Santana o muere de un cáncer de estómago o es envenenado por los españoles en 1864. Pero ya los ejércitos restauradores están tomando posesión del país. Están derrotando no solo a Santana y sus esbirros, sino están derrotando a las fuerzas del imperio español. Finalmente, dejando a un lado, mientras tanto, lo de 1863, lo de un día como el próximo lunes, 16 de agosto, 158 gloriosos años. Entonces, sigue la lucha, ya encabezada por el general Gregorio Luperón, de espada y cerebro ilustre, considerado no solo un héroe dominicano, no solo un patriota dominicano, sino un patriota caribeño, porque inclusive tenía el único de los patriotas dominicanos con proyección internacional. Fue recibido por la reina Victoria, que era racista, que no recibía a nadie,
y lo recibió en el Palacio de Windsor. Y cuando lo manda a entrar, lo saluda de esta manera: un saludo para usted, héroe caribeño. Coño, una cosa muy grande de esa reina Victoria que gobernó más de 60 años Inglaterra. Lo reciben los reyes de otros países como Dinamarca, ¿verdad? En Italia comparte con los héroes de la acción independentista italiana, comparte con el rey Vittorio Emanuele y comparte con esas grandes figuras como Mazzini, todas esas grandes figuras históricas. Vienen del extranjero a saludarlo, a conocerlo, al héroe antillano que hablaba 4 idiomas, que era un intelectual, que era un escritor. El que lo dude, que lea notas autobiográficas para que vea la calidad, la categoría de escritor del general Gregorio Luperón. Por eso hasta Eugenio María de Hostos, el maestro, el filósofo, el unionista, el hombre que buscaba la liberación caribeña, viene al país en un barco por el Atlántico, el Pacífico, por la novia del Pacífico, Puerto Plata, la gloriosa Puerto Plata, que debe llamarse Provincia General Gregorio Luperón. Y entonces llega, y viene a conocer a Luperón, al héroe antillano, y con él dicta conferencia, edita una revista. En fin, son dos glorias de nuestra zona. Y vienen los patriotas puertorriqueños que buscaban también la liberación de su país, ¿verdad? Y héroes de otras partes, héroes cubanos, vienen a conocer y a saludar al héroe dominicano con proyección mundial, con proyección internacional. Entonces, en 1865, ya muerto Santana en el 64, mandado a buscar por el demonio, en el 65, derrota de él y del Imperio Español. El Imperio Español se retira y se proclama entonces la República Dominicana. La proclama ¿quién? El padre de la patria, general Gregorio Luperón, porque no había república, había república en una zona dominada por un imperio. ¿Qué disparate es ese? Ahí derrotado el Imperio Español, que se va del país y lo acompañan grandes colaboradores de Santana, incluyendo a Máximo Gómez, que sería generalísimo del ejército cubano, libertador militar del ejército cubano, que vino a buscar aquí para llevarlo a liberar Cuba el apóstol José Martí, porque Máximo Gómez no hizo nada por República Dominicana. Máximo Gómez no se integró a nada, fue allá a la llamada Guerra Chiquita, 1858, 1868, y ante el fracaso regresa aquí, va a Montecristi y ahí se queda al margen de la problemática dominicana. Después entonces, repito, viene Martí, se firma el Tratado de Montecristi, porque Martí estaba consciente de que el único jefe militar que podía llevar a cabo la acción militar de liberación de Cuba era el generalísimo Máximo Gómez. Se lo lleva allá y efectivamente, junto a Maceo y otras grandes figuras, se convierte en la espada de la libertad de Cuba, de la liberación de Cuba, pero no de República Dominicana, porque siempre estuvo al margen de República Dominicana, antes, durante y después de toda su hazaña. Tanto es así que en un momento dado parece que le remuerde la conciencia y dice, escribe
lo que he hecho por Cuba, lo he hecho pensando en todos los pueblos juzgados. No, lo hiciste por Cuba, el país que tú amabas, porque se consideraba cubano. Y los cubanos lo respetaron mucho. Y prefiere morir en Cuba. Le habían ofrecido incluso la presidencia y la rechazó. Y un hijo suyo murió en combate, como Martí murió en combate en Dos Ríos. Pero él prefirió eso y prefirió morir en Cuba. Y está enterrado en Cuba en un monumento impresionante que está ahí hacia, llamémosle, la zona norte, ligeramente zona norte del malecón de La Habana, José Martí. Bueno, pero ese no es el caso. El caso es que el lunes se cumplen 158 años del movimiento del Grito de Capotillo, del movimiento restaurador que busca restaurar, repito, la separación lograda el 27 de febrero de 1844. De manera que, joven dominicano, a pesar de las adversidades, las epidemias y las tormentas, ten presente que un día como el lunes, eso es un día histórico, de los días más importantes de la historia dominicana, es el 16 de agosto, por lo que pasó en 1863. Y yo he querido hablar de eso porque, repito, no hay programa el lunes, pero eso no puede pasar desapercibido. Bien, el lunes también es el primer aniversario del gobierno del presidente Luis Abinader Corona. ¿Verdad? Es un primer aniversario, es el primer año de un buen gobierno. Esa es mi conclusión, esa es mi opinión, ese es mi concepto, ese es mi criterio, ese es mi análisis de la situación, para no caer en situaciones movidas por la política, movidas por amigos míos que están sufriendo mucho en las cárceles, como el ingeniero Pagán. Pero bueno, sino que yo considero que ha sido un buen gobierno. Yo lo bauticé desde hace meses como el presidente trabajador, porque es hombre incansable, imbatible, infatigable, el presidente de las 24 horas de trabajo, y ha logrado muchas cosas, muchas que ha prometido, las ha cumplido. Muchas cosas que habían sido prometidas antes, ahora las ha cumplido, las ha puesto en marcha. Yo considero que el primer año de gobierno de Luis Abinader es un buen año, es un año exitoso. No voy a entrar en detalles porque sería demasiado largo para ustedes, pero en sentido general considero que su primer año de gestión es un éxito, es un triunfo, es un logro, y que así, con justicia cristiana y humana, debemos tenerlo en cuenta, debemos apreciarlo, debemos ponderarlo. Luis Abinader se anota un gran año de gobierno, un gran año de gestión. O sea, no ha frustrado al pueblo dominicano que confió en él al elegirlo presidente de la República. De manera que, amigos todos y correligionarios nuestros, ¿verdad? En este 16 de agosto, todos a recordar el 158 aniversario
de la separación de Haití, del pronunciamiento de separación de Haití, y tener presente que estamos en el primer año de un buen gobierno, de un buen presidente, de una buena acción gubernamental en sentido general. Y eso hay que ponderarlo, y eso hay que apreciarlo. No se puede ser mezquino. De manera que el lunes, 158 aniversario de la restauración. ¿De qué? De la separación de Haití. Esto conformado y fortalecido tras el alzamiento histórico del 16 de agosto de 1863, 158 años de esa acción gloriosa que sentó una de las bases de lo que sería en 1865 la verdadera creación de la República Dominicana, dirigida por el cerebro y la espada gloriosa, invencible del padre de la patria, general Gregorio Luperón. ¡Viva Gregorio Luperón!